Si tienes más de 60 años y todavía calientas tu comida en envases de plástico, necesito que prestes atención. Hay algo que está pasando en tu intestino que no te están diciendo en las consultas médicas. Algo que ya no tiene vuelta atrás si sigues haciéndolo. Déjame contarte la historia de María, una paciente de 67 años que llegó a mi consulta con una lista interminable de síntomas. Hinchazón después de comer, fatiga constante, dolores de cabeza que no se quitaban con nada, y una sensación de confusión mental que la asustaba. Doctora, siento que me estoy volviendo loca, me dijo. Le habían hecho 1000 análisis, tiroides, vitaminas, glucosa, todo salía normal, pero nadie le había preguntado nunca cómo calentaba su comida. María, como millones de personas, usaba toppers de plástico para calentar en el microondas todos los días. Y ahí estaba la clave de todo, porque lo que realmente estaba pasando en su intestino era mucho más grave de lo que ella imaginaba. ¿Sabías que cada vez que calientas un envase de plástico estás liberando una sopa química directamente en tu comida? No es un mito ni una exageración, es ciencia pura y los estudios más recientes demuestran que después de los 60 el daño que esto provoca puede ser irreversible. Pero antes de que entres en pánico, déjame explicarte exactamente qué está pasando dentro de tu cuerpo, por qué a tu edad el riesgo se multiplica y lo más importante, qué puedes hacer para protegerte. Porque María logró revertir muchos de sus síntomas, pero no sin un cambio radical que hoy quiero compartir contigo. Así que quédate conmigo los próximos minutos, porque esto puede cambiar tu forma de ver la cocina para siempre. Te voy a contar la historia de otro paciente, Roberto, de 74 años, que también pensaba que sus problemas digestivos eran normales por la edad. Es la vejez, doctora, me decía. Pero el intestino no tiene por qué deteriorarse así. Detrás de cada síntoma hay un mecanismo biológico que podemos entender y atacar. Y el plástico, cuando se calienta, libera compuestos como el bisfenol A, los talatos y otros disruptores endocrinos y actúan como caballos de Troya en tu cuerpo. Entran en tu sangre, alteran tus hormonas y lo peor de todo, dañan la barrera intestinal. Tu intestino está recubierto por una capa de células que forman una barrera selectiva. Deja pasar los nutrientes que necesitas y bloquea las toxinas y los microbios. Pero estos químicos del plástico aflojan las uniones entre esas células, como si fueran ladrillos sin cemento. El resultado es un intestino permeable, lo que los médicos llamamos leaky gut. Y cuando eso pasa, partículas de comida no digerida, bacterias y toxinas se cuelan a tu torrente sanguínea. Tu sistema inmune se vuelve loco, se activa la inflamación crónica y empiezas a tener síntomas en todo el cuerpo. Fatiga, dolor articular, confusión mental, alergias, incluso problemas de memoria. Y después de los 60, este proceso se acelera porque tu capacidad de reparación celular ya no es la misma. Tu hígado, que es el encargado de detoxificar estas sustancias, trabaja más lento. Tus riñones filtran peor. Y tu intestino, que ha estado expuesto durante décadas a estos químicos, pierde su capacidad de regenerarse. Por eso, el daño puede volverse irreversible si no actúas a tiempo. Pero claro, nadie te dice esto en las consultas rutinarias. Te recetan antiácidos para la acidez, antiinflamatorios para el dolor y ansiolíticos para la ansiedad, sin preguntarse nunca por la causa raíz. Y la causa raíz muchas veces está en lo que pones en el microondas. Yo lo vi con María. Cuando empezamos a eliminar el plástico de su cocina, en 3 meses su hinchazón desapareció, su energía volvió y esa niebla mental se disipó. Pero no fue fácil, porque el daño que ya había hecho en su intestino no se fue por completo. Algunas uniones quedaron débiles para siempre. Y ahí está el peligro. Después de los 60, la reparación del tejido intestinal es más lenta y menos completa. Por eso no puedes darte el lujo de seguir calentando comida en plástico. Déjame ser más específica con los números. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que las personas que calientan alimentos en plástico tienen niveles de bisfenol A en orina hasta 10 veces más altos que quienes no lo hacen. Y otro estudio publicado en la revista Environmental Health Perspectives demostró que los adultos mayores de 65 años con altos niveles de ftalatos en sangre tenían un 60% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. No es casualidad. El intestino inflamado envía señales que afectan la sensibilidad a la insulina, y eso es solo la punta del iceberg. Los disruptores endocrinos también están relacionados con enfermedades tiroideas, obesidad, ciertos cánceres y hasta deterioro cognitivo. ¿Te imaginas que el mismo envase que usas para recalentar tu sopa esté contribuyendo lentamente a que pierdas memoria?
María también tenía problemas para recordar nombres y palabras, y cuando dejó el plástico, su mente se aclaró notablemente. No es magia. La conexión intestino-cerebro es real, y cuando reduces la inflamación intestinal, el cerebro se beneficia. Pero necesito ser honesta contigo. Si ya tienes más de 60 años y has estado calentando alimentos en plástico durante décadas, parte del daño en tu intestino puede no ser reversible. Las uniones estrechas entre las células del intestino, una vez dañadas por estos químicos, pueden quedar permanentemente debilitadas. Eso significa que siempre tendrás un riesgo mayor de permeabilidad intestinal, incluso si dejas el plástico hoy. Pero eso no significa que no puedas mejorar drásticamente tu salud. María hoy vive mucho mejor. Roberto también. Cuando entendió que su diarrea crónica venía del plástico, cambió todos sus recipientes y ahora disfruta de comida sin miedo. El intestino tiene una capacidad asombrosa de sanar, pero no es infinita. Y después de los 60, cada año cuenta. Por eso quiero que tomes acción ahora. La solución no es complicada, pero sí requiere compromiso. En la siguiente parte del video te voy a dar el protocolo exacto que uso con mis pacientes. Cómo reemplazar cada envase, qué números de plástico evitar, cómo leer las etiquetas y qué hábitos sumar para reparar tu intestino lo más posible. Y también quiero contarte cómo una herramienta que yo uso a diario me ayuda a seguir mi progreso y el de mis pacientes. Pero antes, déjame asegurarme de que entiendas por qué soy la persona indicada para hablarte de esto. Llevo más de 25 años como médico y nutricionista clínica, especializada en geriatría y longevidad. Estudié en la UNAM, trabajé en el Instituto Nacional de Geriatría y he visto a miles de pacientes mayores de 60. Lo que aprendí es que la medicina convencional a menudo ignora el impacto de los tóxicos ambientales en el envejecimiento, y el plástico caliente es uno de los peores. He tratado casos de pacientes con enfermedades autoinmunes que mejoraron solo con dejar de calentar plástico. No es una exageración, es mi experiencia clínica respaldada por la ciencia. La Organización Mundial de la Salud ya ha clasificado algunos ftalatos como posibles carcinógenos, y la evidencia sobre su efecto en el sistema endocrino es abrumadora. Pero la mayoría de los médicos no lo mencionan porque no les enseñaron a conectar esos puntos. Yo sí los conecto, y por eso estoy aquí para decírtelo con claridad. Ahora entremos en la solución. Lo primero que debes hacer es revisar todos los recipientes de plástico que tienes en tu cocina. Dale la vuelta y busca el número dentro del triángulo de reciclaje. Los números 3, 6 y 7 son los más peligrosos. El PRES es PVC, contiene ftalatos. El 6 es poliestireno, que libera estireno, un neurotóxico. El 7 es un cajón desastre que suele contener bisfenol A, incluso si dice BPA free. Pero atención, incluso los plásticos número 1, 2, 4 y 5, que se consideran más seguros, pueden liberar químicos cuando se calientan. No hay plástico 100% seguro para calentar. La única opción real es cambiar a vidrio, cerámica o acero inoxidable. Sí, sé que los tuppers de vidrio son más pesados y se rompen, pero para tu salud vale la pena. En mi casa usamos solo recipientes de vidrio Pirex o de borosilicato, y también tengo algunas opciones de cerámica esmaltada. Para recalentar sopas o guisos, los frascos de vidrio de mermelada reciclados funcionan perfecto. El segundo paso es cambiar la forma de calentar. No metas plástico al microondas, ni siquiera para descongelar. Usa la estufa o el horno, o pasa la comida a un plato de vidrio antes de calentar. Y si vas a comprar comida para llevar, pídela sin el plástico caliente. Esto es clave porque cuando el plástico se calienta a altas temperaturas, la migración de químicos se multiplica por 10. Un estudio de la Universidad de Alberta mostró que calentar comida en envases de plástico para microondas libera hasta 4 millones de partículas microplásticas por centímetro cuadrado. 4 millones. Y esas partículas no solo se quedan en el intestino, también pueden atravesar la barrera intestinal e instalarse en otros órganos. Se han encontrado microplásticos en la sangre humana, en los pulmones, en la placenta y hasta en el cerebro. Ahora, además de eliminar el plástico caliente, necesitas apoyar la reparación de tu intestino. Te recomiendo 3 cosas. Primero, incluir caldo de huesos hecho en casa, rico en colágeno y glicina, que ayuda a sellar las uniones intestinales. Segundo, consumir alimentos fermentados como chucrut, kimchi o kéfir
para restaurar tu microbiota. Tercero, tomar un buen suplemento de glutamina, un aminoácido que es el combustible principal de las células intestinales. La dosis es de 5 a 10 gramos al día, pero consulta a tu médico antes. Y cuarto, reducir el estrés, porque el cortisol también daña la barrera intestinal. El estrés crónico es tan malo como el plástico. Si logras combinar la eliminación del plástico con estos hábitos, la mejora puede ser notable en pocas semanas. Pero el daño ya hecho no se borra del todo. Por eso la prevención es tan vital. Una herramienta que me ha ayudado muchísimo a mí y a mis pacientes es una aplicación móvil que uso para llevar un registro diario de mis comidas, síntomas y cambios. La he recomendado especialmente a mis pacientes mayores porque les permite ver patrones que de otra manera pasan desapercibidos. Por ejemplo, María usaba la app y notó que los días que comía algo calentado en plástico le dolía la cabeza. Eso la motivó a hacer el cambio. Si quieres saber más sobre la app y cómo puede ayudarte, te dejo toda la información en el comentario fijado de este video. Es una herramienta que uso personalmente y que creo puede marcar la diferencia en tu proceso de sanación. Pero ahora quiero que profundicemos en la evidencia y en cómo saber si tu intestino ya está dañado. Los signos más comunes de permeabilidad intestinal son distensión abdominal después de comer, gases excesivos, fatiga inexplicable, dolores de cabeza frecuentes, sensibilidad a los alimentos, dolor en las articulaciones sin causa aparente y problemas de concentración o memoria. Si tienes varios de estos, es probable que tu intestino esté comprometido. Puedes hacer una prueba sencilla. Deja de consumir plástico caliente durante 3 semanas y registra tus síntomas. La mejoría suele ser evidente. Roberto, el paciente de 74 años, dejó el plástico y en 2 semanas su diarrea crónica desapareció. Su médico de cabecera no podía creerlo, pero la ciencia lo respalda. Los talatos y el BPA aumentan la expresión de una proteína llamada sonulina, que regula la apertura de las uniones estrechas. Más sonulina significa más permeabilidad. Reducir la exposición a estos químicos disminuye la sonulina y permite que el intestino se cierre. Es así de directo. Un estudio clínico publicado en Nutrients mostró que una dieta baja en plásticos y rica en nutrientes reparadores mejoró la integridad intestinal en personas mayores en solo 12 semanas. Entonces, ¿qué esperas? Puedes empezar hoy mismo. Revisa tu cocina, tira los tuppers de plástico viejos o resérvalos para guardar cosas secas, no para calentar. Compra algunos recipientes de vidrio, haz caldo de huesos los fines de semana y descarga esa app que mencioné para hacer seguimiento. Pero no todo se limita al plástico. Quiero dejarte 3 tips extra que marcan la diferencia. Primero, cuando compres agua embotellada, evita las botellas que hayan estado expuestas al sol o al calor del auto. El calor también libera químicos. Segundo, no laves los plásticos en el lavavajillas con agua caliente, porque el calor acelera la liberación de compuestos. Mejor lávalos a mano con agua tibia. Y tercero, usa envolturas de cera de abeja o film de silicona para cubrir alimentos en lugar de plástico film. Son pequeños cambios que suman. Tu intestino te lo agradecerá y tu calidad de vida mejorará. Ahora, para cerrar, quiero recordarte la historia de María. Ella entró a mi consulta derrotada, pensando que sus síntomas eran normales para su edad. Cuando entendió que el plástico era el culpable, sintió una mezcla de alivio y enojo. ¿Por qué nadie me lo dijo antes?, me preguntó. Yo no tengo una respuesta fácil, pero sé que hoy tú ya lo sabes. No dejes pasar esta oportunidad. El daño puede ser irreversible si sigues postergando el cambio, pero la mejora posible es enorme. Comparte este video con alguien mayor de 60 que conozcas, porque puede salvar su calidad de vida. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a mi canal. Cada semana comparto nuevos hallazgos y recomendaciones basados en la ciencia. Todo lo que necesitas saber sobre la app está en el comentario fijado. Nos vemos en el próximo video. Cuida tu intestino, cuida tu vida.